Seguimos, estamos en la mesa de análisis político, estamos en tertulia, hoy martes 18 de agosto del año 2020. ¿Con quiénes estamos? ¿Con quiénes? Pues con Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Fernanda Boidi y Federico Irazábal. La semana pasada, el Ministerio del Interior inauguró en Florida la sede de la nueva Dirección Nacional de Seguridad Rural que fuera creada en la Ley de Urgente Consideración. Dirección Nacional de Seguridad Rural. Una promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, que había más de una vez hablado de la importancia de combatir el robo de ganado y otros delitos que afectan al ámbito agropecuario, que afectan a distintos rubros de la producción en el campo. Es un ejemplo, pero a partir de él me gustaría que nos detuviéramos en cómo está haciendo, cómo están viendo ustedes la gestión del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Larrañaga, que ahora que la emergencia sanitaria se ha ido como encauzando, parece empezar a tomar más visibilidad, parece empezar a tomar más forma, o no sé. Empezamos contigo, Fernanda. ¿Vas tú en primer lugar? Sí, claro. Me parece muy, muy interesante lo que está pasando en el Ministerio del Interior con Larrañaga, y me parece que, a menos a mi juicio, está excediendo las expectativas que había, al menos generalizadas, respecto de él. Larrañaga hizo del tema de la seguridad su caballito de batalla durante los últimos 5 años, y claramente proponía ajustar tuercas y proponía mano dura en algunos sentidos, lo que generaba ciertos temores, ciertas preocupaciones sobre qué es lo que se podía venir. El presidente también bajó esa línea cuando decía claramente que iba a empoderar a la policía y cumplió con su promesa del 2 de marzo reunirse con los jefes de policía. Entonces, se empodera a la policía, se trata de ganar control unificado de las distintas reparticiones. Entonces hay una centralización, pero con el afán de lograr mayor penetración territorial. Es una especie de paradoja, pero, digamos, esfuerzos concentrados logran descentralización en la gestión, y la policía rural es un ejemplo de esto. Atiende a un reclamo, está bien, de un sector muy específico de la población, pero la seguridad rural, tanto en lo que tiene que ver con delitos comunes, ¿no?, como son hurtos, rapiñas, etcétera, y con delitos que son específicos del área rural como el abigeato, es un tema que afecta a grandes, pequeños y medianos, porque es un problema muy, muy extendido y que es muy sensible en el ámbito rural. Y se empiezan a ver como las improntas de esta gestión, ¿no? No es simplemente como sobrevivir y bajar las tasas, que bueno, las tasas bajaron, pero no sabemos si en realidad bajaron por la gestión o bajaron por la pandemia. Recién vamos a tener como indicadores objetivos un poco más adelante. Pero los indicadores objetivos, por un lado, que veremos cómo se comportan, pero las señales me parece que están siendo muy claras, ¿no? Ahí está, esto de volver a empoderar a la policía, centralizar los lineamientos para descentralizar la gestión, y algunas líneas que tienen que ver con cosas específicas, ¿no? Bueno, seguridad rural, combate al microtráfico, que no había sido un objeto de concentración de esfuerzos en las gestiones anteriores. Pero al mismo tiempo, y acá me parece que es lo que realmente vale la pena resaltar de esta gestión, porque eso, si se quiere, se esperaba, atención en serio a los derechos humanos, ¿no? Y entonces, sí, mano dura, pero ojo, porque vamos a empoderar a la policía, pero les vamos a tratar de poner cámaras a todos para que se preserven los procesos y haya garantías para todas las partes. Y algunas iniciativas que tienen que ver como el intento por recuperar la dignidad en las cárceles, que es claramente una empresa muy, muy difícil, muy costosa y que va a llevar años, en el mejor de los escenarios. Algunos programas que, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, que tienen que ver con la salud reproductiva de las presas y demás. Me parece que Larrañaga está trabajando mucho, como lo dice él, apostando de un modo muy ambicioso, sí, a mejorar la seguridad, pero sin perder de vista la atención a los derechos humanos, que es como el gran desafío que vemos en la región en estos temas. Me parece realmente muy interesante. Por ahora son señales, creo yo, positivas. Habrá que ver qué pasa con los indicadores objetivos, de que si se concretan en acciones y en mejoras de política o no esas señales. Seguimos con Daniel. Esta vez te toca en segundo lugar. ¿A mí? No, Daniel Buquet, el que tiene el micrófono apagado, ese mismo.
Vino con cambio de Bien. escenografía, Buquet, al segundo bloque de la mesa. Sí, vamos a ver cómo anda esta red. El- Mirá, yo no tengo ni una opinión muy elaborada sobre el Ministerio del Interior y la gestión de Larrañaga a su frente. Es más, primero es un tema que no es de los que me interesa y segundo creo que, que no hay, digamos, un periodo de tiempo como para ver resultados. Entonces solo tenemos algunas acciones. Lo que me parece que este evento, esta inauguración de esta policía orientada específicamente a lo rural, tiene un componente muy importante de constituency service, ¿no? El, y también de atender un problema que probablemente hubiera sido desatendido por la misma razón por el gobierno anterior. O sea, todos vemos que el digiato había incrementado y probablemente el Ministerio del Interior de los gobiernos del Frente Amplio nunca priorizó este asunto. Entre otras cosas, que la víctima de estos delitos, yo diría que no son votantes del Frente Amplio, su gran mayoría, y seguramente sí son votantes del Partido Nacional o de la coalición multicolor en general. Entonces, todos los gobiernos, este es un punto, no es la pública de seguridad, es cualquier gobierno que llega investido de una legitimidad democrática tiene un electorado. O sea, el gobierno es el gobierno de todos, pero tiene su electorado. Y dentro de su electorado, el gobierno tiene que dar muestras si quiere reproducir el apoyo y eventualmente incrementarlo, pero como mínimo reproducir el apoyo que lo llevó a gobernar, atender los reclamos de los sectores que lo votaron porque no estaban desatendidos por el gobierno que acaba de perder las elecciones. Entonces yo lo veo en esos términos, ¿no? Más allá de que entiendo que puede haber un plan general de seguridad pública, esto es más lo leo yo, ¿no? Como un mensaje destinado a algunos electores a decirles, señores, como les dijimos, ganamos las elecciones y acá estamos cumpliendo con lo que nos compromete. ¿Quién sigue ahora? ¿Daniel, el otro o Federico? Chasquete, dale. Bueno, sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que celebro el entusiasmo de Fernanda. Yo no me había percatado de algunas acciones más recientes, ¿no? Me parece bien bueno, que Larrañaga esté tratando de hacer cosas, de innovar. Pasa algo raro con este tema, ¿no? Hay que recordar, cuando la elección nacional era la principal preocupación de los uruguayos. Y por tanto, si no hubiésemos tenido pandemia, todos hubiésemos estado mirando qué hacía Larrañaga en el Ministerio del Interior. Pero ocurrieron dos cosas. Vino la pandemia y otros dos problemas se transformaron en los principales. En primer lugar, la situación sanitaria, la salud, en función de la amenaza del coronavirus, y en segundo lugar la situación económica. Hoy por hoy están al revés, la situación económica es la principal preocupación. Entonces la inseguridad pasó a un tercer plano. Eso para mi gusto lo ayuda a Larrañaga, ¿no? Porque no es lo mismo estar lidiando con el principal problema del país que estar lidiando con el tercero. O sea, la seguridad sigue siendo una preocupación, pero no es lo mismo hoy el problema de la seguridad que lo que era el año pasado. O sea, digámoslo más claro, la presión que tiene Larrañaga es inferior a la presión que tenía Bonomi. En segundo lugar, yo creo que me parece a mí como que es muy pronto para evaluar, ¿no? Y me parece que eso, no lo digo por Fernanda, lo digo por Larrañaga, porque Larrañaga en un momento lo vi muy apresurado en comparar datos, ¿no? Cifras, y en realidad, bueno, hay que esperar un poco, ¿no? Se necesita más tiempo. Por ahora en todo lo que hace el gobierno, todavía hay mucho de inercia del gobierno anterior, en casi todas las políticas públicas.
Entonces, yo creo que recién cuando pase un año y medio, vamos a empezar a comprender, bueno, cuál es el componente concreto, agregado, el diferencial que está imponiendo el gobierno. En muchas políticas públicas la inercia es muy potente y yo creo que habitualmente cuando analizamos eso lo pasamos por alto. Muchas de las cosas que están haciendo los ministerios es lo que venían haciendo, porque en realidad las cosas funcionan así. Cuando el Frente Amplio ganó en el 2005, muchas de las cosas que hacía el Frente Amplio en el 2005 y 2006 venían como inercia, ¿no? Entonces, para evaluar una política como esta, me parece que necesitamos un poco más de tiempo. Finalmente, yo si tuviese que darle un consejo a Larrañaga, no soy quien para darle consejos, pero me lo imagino, yo creo que tiene un problema muy grande frente a sí, ¿no? El problema de seguridad es un problema muy grande, muy pesado, porque ahí está el narcotráfico, está niveles de corrupción dentro de la policía, es un problema muy severo. Yo creo que frente a los problemas severos y grandes, otros podrían ser el desempleo o la gente que duerme en la calle, son problemas difíciles de resolver. Bueno, mucha humildad. Entonces, no prometer, sino que hay que ser humilde y hay que tratar de buscarle la vuelta, mostrar que se está trabajando, pedir cooperación, intentar unir a los actores detrás de la orientación que se está privilegiando. Tengo acá comentarios de los oyentes de distinto tipo. Por ejemplo, está de Marcos que dice: el Frente Amplio no atendió el abigeato y lo pagó caro. El abigeato es un flagelo y afecta a productores ricos y también productores pobres. El rico se recupera y el pobre se cansa y abandona muchas veces, y es difícil volver. Los perros, el abigeato, el pietín acabaron con el gran rubro ovino. Es un delito más con características propias, juega la inteligencia, juega la experiencia que el hombre de campo tiene. Hay que escucharlo cuando plantea esta preocupación, dice el oyente. Y después hay otras visiones más críticas, como la de Rocío, que dice: la sensación es que Larrañaga no empoderó a la policía, sino que desbocó la prepotencia con el grito de "se acabó el recreo". Sí, este es otro asunto que ha estado en el debate. A cada rato han aparecido denuncias sobre procedimientos policiales con excesos. Ustedes los han visto. ¿Quién falta que hable? ¿Quién me está faltando? Federico. Sí. Creo que una cosa que hay que analizar también es quién es Larrañaga y de dónde viene, que es un poco lo que tiene que ver con la trayectoria de llegada al Ministerio del Interior. En las últimas décadas, el Ministerio del Interior había sido para muchos una suerte de trampolín, ¿no? de espacio de proyección para una carrera política. Tuvimos algunos incluso candidatos presidenciales que tuvieron gestión al frente del Ministerio del Interior. Pienso en Juan Andrés Ramírez, en Guillermo Stirling, en Luis Hierro López. De alguna manera, Osperti se habló en su momento, si bien no fue candidato, pero digamos, era un ministerio que, debido a la problemática que encara, permite una visibilidad importante. Y Larrañaga en realidad es un individuo que viene haciendo el camino inverso, ¿no? Viene desde un espacio de mucha popularidad, de mucho reconocimiento, a cumplir una función dentro del Ministerio del Interior. Es como un camino inverso al que hicieron sus antecesores. Que es como un ministerio que era como la tumba de los cracks, ¿no? Iban ahí, agarraban cierta proyección y ninguno de los que estuvo al frente del Ministerio del Interior logró consolidarse como figura de peso y figura política importante. Terminaron sus aspiraciones presidenciales en el fracaso. Pero de todas maneras creo que Larrañaga encara esto al revés, parado sobre su digamos, propuesta de seguridad, que si bien no prosperó en las urnas, tuvo buena aceptación de parte de la ciudadanía, y algunos de sus postulados están todavía en discusión y de alguna manera se analiza en el después, ¿no? De si se hubieran separado las propuestas, si hubiesen podido votar de manera separada, algunas hubiesen salido y otras no, etcétera. Creo que Larrañaga jugó eso de colocarse él al frente del Ministerio del Interior de entrada, muy fuerte, con una figura de peso. Tan así que si rápidamente decimos quién es el subsecretario del Interior, bueno, cuesta pensar, ¿no? Cuesta recordar el nombre, cosa que no era así en la gestión anterior, donde el binomio
Bonomi Vázquez, de alguna manera, jugaba como un equipo. Además de que después también había una especie de derrame, de delegación de responsabilidades. Había cuestiones que estaban como muy en manos de algunas figuras. Teníamos el caso de Gustavo Leal, estaba el caso también de Rafael Paternain, que de alguna manera adquirieron cierta proyección a partir del Ministerio del Interior. Obviamente es muy prematuro hoy hablar de figuras, pero la Rañaga está como absorbiendo toda la carga, ¿no? Arrancó con una expectativa muy fuerte, creo que su gestión en parte es víctima del coronavirus, porque si recordamos la primera reunión oficial a la que asiste la calle Pou luego del 1 de marzo, es a la asunción de la Rañaga en el Ministerio del Interior y al nombramiento de los jefes de policía de los distintos departamentos, en una señal clara de que la seguridad era el tema. Bueno, la pandemia desplazó el foco de atención a eso y de alguna manera la Rañaga trató, en algunos casos, de abarcar algunas competencias que le estaban por fuera de la gestión del Ministerio del Interior. Tengo por distintas fuentes que me comentaban que hay algún malestar en algunos sectores por el tratamiento que está haciendo sobre las personas en situación de calle. Se superponen algunas acciones con el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay cuestiones que ahí, bueno, por un exceso de querer hacer, a veces complican el trabajo de otros, de alguna manera. Entonces hay ahí que ver que tanto entusiasmo al inicio de esa gestión no termine, por un lado lo que decía Daniel, ¿no? de quitándole humildad y quitándole autocrítica a la gestión, y por otro lado entorpeciendo algunas de las políticas. Si bien coincido con Fernanda en elogiar y en celebrar otras acciones que se tomaron, sobre todo lo que tiene que ver con la política hacia las personas privadas de libertad, las acciones que se han hecho, convenios con organizaciones no gubernamentales para la acción en las cárceles, programas de rehabilitación, que esperemos a ver cómo van evolucionando y confiemos en que generen beneficios para esas personas, ¿no? Y para todos, en definitiva. ¿Quién tiene algo pendiente en este tema? Retomar algunas cuestiones. Voy de primero. En la línea de lo que decía Daniel, y era lo que yo planteaba en mi exposición, estamos hablando de señales que a mi juicio son positivas, estamos lejos de ver cuáles son los resultados, eso se van a ver con el tiempo. Pero sí me parecía importante traer a la mesa estas señales justamente, porque algunas de esas van en la línea de lo que se esperaba y otras no necesariamente. Y creo que es un al menos en la teoría, es como un buen balance para justamente evitar los abusos policiales que podrían darse o que podría abonarse el terreno para ellos con este empoderamiento, en la línea de lo que planteaba la preocupación del mensaje que vos leías del oyente, Emiliano. Entonces, se abre un compás de espera, pero me parece que hay señales como que van mucho más allá de atender a su constituency, que en realidad la población rural es muy poca, o sea, ni siquiera es una buena estrategia electoral concentrarse solo en ellos, ¿no? Pero sí es un problema que claramente estaba desatendido. Entonces me parece que va por ahí. Mi intención era señalar estas justamente señales y que ver si se traducen en hechos o no. Y sobre el tema de la seguridad, de la preocupación ciudadana por la seguridad, me gustaría hacer como una precisión metodológica, porque acá somos esclavos del modo en que se pregunta por el principal problema del país. La pregunta estándar que hacen las encuestadoras en Uruguay y en la región es ¿cuál es el principal problema del país? Entonces, lo que sale siempre es el problema más saliente. Evidentemente el coronavirus se comió la agenda y luego la crisis económica a causa del coronavirus. Pero eso no significa que las personas estén menos preocupadas por la seguridad que antes, simplemente que ya no lo jerarquizan, pero si vos le preguntás en una escala de 1 a 10 qué tan preocupado estás por la seguridad, y probablemente el coronavirus ocupe el 9, la seguridad el 8 y la economía también el 8 o 9, ¿se entiende? Uh-huh. No es que desapareció de la agenda por completo, sino que simplemente es una cuestión más bien metodológica de cómo preguntamos y recogemos usualmente solo la primer mención. Luego, para cerrar mi intervención, no creo que la Rañaga haya sido víctima de esto, sino más bien beneficiado por esto, porque le permitió trabajar sin que el foco estuviera justamente sobre eso, lo que era el tema la primera quincena de marzo, ¿no? Entiendo. Le dio un poco de oxígeno a mi juicio. Sí. ¿Chasquetti? No, estoy de acuerdo con lo que dice Fernanda. Creo que el problema de la seguridad es relevante. Lo que digo es que no es lo mismo este año que el año pasado.
yo creo incluso que la campaña electoral estuvo marcada por el tema de la seguridad, ¿no? Fue muy importante. Y creo que es una de las razones por las cuales el Frente Amplio pierde el gobierno, ¿no? Está lejos de ser la principal razón, pero creo que desde el punto de vista de sus políticas públicas es mucho más relevante el tema de la seguridad que cualquier otro. Y la campaña estuvo dominada por ese asunto. Hoy no hablamos, incluso es raro que en esta mesa estemos hablando de la seguridad, ¿no? Habitualmente no hablamos de temas como este. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la pandemia generó un escenario distinto, nuevo, diferente. Yo creo que el tema más relevante es sin duda la economía y que me parece que va a pasar mucho tiempo donde el tema más relevante va a ser la economía. Eso le va a dar, para mi gusto, mayor oxígeno a Larrañaga. No va a estar todo el tiempo en el foco, no va a estar tan presionado como estuvo Bonomi, y eso para mi gusto es bueno, porque bueno, al ser un tema relevante, capaz que se encuentran soluciones sin la presión. No nos olvidemos que estuvimos 5 años donde, por ejemplo, a Bonomi le presentaron 2 mociones de censura en el Parlamento. Fue interpelado 4 veces. Era el tema central. Nada de eso, me parece, en este marco va a sufrir Larrañaga, porque hoy la agenda es otra. Tiene que hablar ahora Bouquet ya en el final, pero tengo a varios oyentes que cuestionan la afirmación que se hizo al pasar de que la población rural era pequeña. Más allá de que sea pequeña o no, se enfatiza que hay un efecto de amplificación, digamos, que hay círculos en torno a esa población rural, ¿no? En el propio interior y hasta incluso en Montevideo, en sectores de la población urbana vinculados con el campo y que ven en la creación, por ejemplo, de esta Dirección Nacional de Seguridad Rural, ven una señal positiva, una señal alentadora, ¿no? Otros oyentes marcan, por ejemplo, cómo creció en el interior, en varias zonas del interior, el fenómeno nuevo de cabildo abierto, ¿no? Pero bueno, faltaba Bouquet, decía. No, yo no faltaba, simplemente ya se va a acostar a dormir. Ya intervine lo poco que se me ocurría sobre el asunto. No creo que podamos debatir sobre el tamaño de la población rural en Uruguay, porque eso está en los censos. Es pequeña en relación a la población no rural. Está claro, es una minoría. Pero decir que una población es pequeña o que es una minoría no quiere decir que no sea importante, incluso porque la población rural está asociada a una de las principales actividades productivas del país, y en particular la actividad productiva que está más vinculada al sector externo, la actividad productiva que tiene condiciones de competitividad, ventajas comparativas, como se dice, mejores para el país. Entonces, siempre ha sido una cuestión central. No solo ha sido una cuestión central, en buena medida, muchos de los conflictos políticos que ha tenido este país a lo largo de su historia tienen que ver con el clivaje, con el enfrentamiento entre los intereses de los sectores rurales y los intereses urbanos. Así que pequeña es, que no es frente amplista, también lo sabemos, pero nadie dice que no sea importante. Por lo tanto, las señales en esa dirección para un gobierno, para un partido político, son muy importantes. Un homenaje, ¿no? Creo que Daniel Bouquet merece un homenaje. Hemos tenido pocos ejemplos en estas tertulias virtuales de un comentarista que va mostrándonos su casa, ¿no? A lo largo de la hora. Ya llevamos 3 ambientes vistos en el día de hoy y no sé si todavía no aparece alguno más. Todo para mejorar la señal, todo para mejorar las condiciones de la comunicación con la audiencia. Daniel, chapó, ¿eh? Maravilloso lo tuyo. Sale en Caras Uruguay el próximo número. Daniel Bouquet nos muestra su casa. O sea, una cosa así. Y los problemas con la internet. Y mírenlo, qué distendido está en este final ahí, sentado a los pies de la cama, con el mate, el termo. Qué maravilla.